Buenos días. Estamos en su programa Uno por Uno. Yo soy Eloy Jauregui y vamos a tratar un tema con mi invitado, en esta oportunidad, un arquitecto y urbanista, de un tema que nos apasiona, Lima. ¿Quién mejor para hablar de Lima que don Augusto Ortiz de Ceballos? Augusto, gracias por venir. Eloy, gracias por invitarme. Lima ha crecido, ya tenemos 10 millones de habitantes. ¿Se puede manejar esta ciudad o es inmanejable? Sí, pues, ¿no? Lima Callao, que es una sola cosa, hace 30 años, ¿no? Y ya somos 10 millones. Y esa sola cosa está dividida en 49 distritos, en 2 gobiernos municipales de rango provincial, en regiones, o sea, la manejamos mal porque está mal gestionada, porque verdaderamente hemos acumulado unos perímetros que no significan nada. Y Lima mide más que Lima, se va más lejos que Lima. El fenómeno Lima se va hasta Cañete, se va hasta... Entonces, en el fondo hay un divorcio entre la Lima de verdad y esta Lima de mentira, de las instituciones, de los poderes, de los protagonismos de los alcaldes, ¿no? Entonces, claro, no hay metrópoli que se pueda manejar a pedacitos, ¿no? Correcto. Pero un estudio de Arellano dice que la clase media ha engordado. Claro. Lima ya no es una pirámide, sino más bien es un rombo. ¿Cómo se maneja eso? Claro, es bonito lo que él dice, ¿no? Que ya no es la ciudad de los reyes, sino de los Quispe, de los Mamani, ¿no? Lima es de todo el Perú y consistía en lo contrario, ¿no? Alberto Sánchez decía que Lima es una ciudad de escape, ¿no? Claro. Y después dijo, mentira, de Lima no se escapa nadie. Pero claro, Lima por fin ha recogido al Perú, hoy día es la ciudad más plural, ¿no? Y claro, hay una emergencia y hay un mundo de una fuerza enorme. Los antiguos conos, a mí nunca me gustó cono, porque cono es estar fuera y querer ir a un centro que se satura, ¿no? Claro. En cambio, el tejido urbano, la nueva centralidad, la Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, tienen una vitalidad enorme, ¿no? Claro, sobrepuesta a una trama originada por invasiones, por una ciudad dual en la que había ciudad y no ciudad, y por lo tanto se está haciendo encima de algo no muy útil para darle soporte, ¿no? Pero yo sí creo que con nuevas centralidades, repartiendo la centralidad, extendiendo ciudad con transporte bueno, Bogotá lo consiguió, Bogotá era peor que Lima en los 90, pero en un momento dado ya el sistema de transporte hizo que desde todas partes tuvieran oportunidades, que no hubiera incluidos y excluidos, que no hubiera estar fuera, que es lo que pasa en demasiada superficie de Lima, ¿no? Claro, algo hay de eso, ¿no? ¿Y cómo se maneja estas cosas de los nuevos malls, estos nuevos centros comerciales? Y sobre todo, antes una casa tenía un auto, hoy día ya tiene 2, 3 carros. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo podemos administrar todo esto? Sí, pues no, porque claro, de alguna manera la mejora económica es también una mala noticia porque nos hemos llenado de autos y de tarjetas de crédito y antes la gente puede trabajar toda su vida para conseguir uno y ahora se va multiplicando. Y las pistas son las que son, no hay más. El transporte público es un desastre, entonces todo el que puede lo evita, ¿no? Entonces al final estamos todo el día en el auto, ¿no? Todo el día en el auto, o sea, realmente vivimos mal por ojalá la bicicleta y el tren, el metro por último, el transporte ordenado, nos mejore una ciudad en 3, 4 años, pero entre tanto es un suplicio, o sea, obviamente hay eso. Y el mall, de alguna manera... Claro, está reemplazando la recreación, o sea, la gente ya no, como no hay parque, como no hay espacio, me voy a pasear a ver vitrinas, ¿no es cierto? Ya. Y por lo tanto los malls se vuelven el sábado, el domingo, ¿no? Por ejemplo, Wong lo ha entendido bastante bien en Lima Norte, que es el que más vende en el Perú, y claro, tiene cura, sermón, iglesia, ¿no es cierto?, espacio de guardería infantil, o sea, terminal de pasajeros, o sea, termina siendo el espacio para irse a pasear. Pero es un centro. Y es un centro comercial bien pensado porque ya se ha vuelto esta suma de cosas. Ahora, más bonito sería que sí tuviéramos parque, que sí tuviéramos vecindad valiosa y no que la gente tenga que migrar, digamos, a estos sitios en donde por lo menos te paseas, ¿no? Y te irás después y compras lo que puedas, ¿no? Claro, pero, Augusto, no somos los limeños, no nos estamos quejando mucho porque yo creo que sí funciona mal, pero funciona. Y la gente se ha acostumbrado a que funcione. Claro. Pero sufre. Sí, es verdad, yo creo que los limeños somos hábiles en
en improvisadores naturales, ¿no? Hemos pasado por todo y por lo tanto yo echo de menos cuando viajo que te vendan ajo en bolsitas, que en las puertas de los mercados te den las verduras ya picaditas para tu sopa, No a un sol, a 2 soles, es imposible, ¿no? Tú andas buscando chicles o cigarrillos sueltos, digamos. O sea, evidentemente sí hay una creatividad, ¿no? Pero como te dicen, cuando no puedes cobrar un cheque, no hay sistema, ¿no es cierto? En el fondo lo que hay es atomizaciones inteligentes, despiertas, hábiles, criollismo, pendejada, para hablar en buen castellano, ¿no es cierto? Y todo un mundo un poco improvisado que tú retratas muy bien en tus ironías y en tus crónicas. Y entonces Lima es una suma dispar, yo digo que es una especie de Malagua. Si tú miras la forma de Lima, no hay en Animal Planet nada que se le parezca, es una Malagua sin estructuras, sin invertebrada. Como un cáncer que va creciendo así, ¿no? Una mancha de aceite, ¿no es cierto?, que se va trepando a todas partes, pero mal que mal funciona. Incluso en los puntas de los cerros hay gente que consolida, que vive, y ya la gente vive con más pertenencia. Eso lo estudió Altamirano, creo que es un... Sí, claro. Donde de alguna manera Lima reproduce al Perú, escuchando los puneños, los norteños, sí, ¿no? Los olivos es del norte y así por el estilo. Entonces se está reinventando Lima y eso tiene una fuerza enorme, ¿no? Y se ve en los jóvenes, en música, en circo, en ciertas formas, en arte gráfico, en algunas cosas que tristemente no se registran en la cultura oficial, ¿no? O sea, esto está escondido y está ahí abajo, ¿no? Pero esta formalidad e informalidad también tiene que ver con la delincuencia. Todo funciona. Y entonces, ¿qué hace un limeño que ya no puede salir a las 11 de la noche de su casa? ¿Qué pasa? Eso es una ciudad con tensiones fuertes, con marginalidad, con exclusión, ¿no? Ya. Entonces, pero la Barra Brava se puede convertir rápido en un cambio. Yo tengo el orgullo, de hecho, del Gran Parque Lima, el Parque de la Exposición recuperado. Ahí vivían pirañitas, acuérdate, al final del Zanjón habían chicos que dormían ahí, claro, ¿no es cierto? Dormían en la Laguna Seca, ¿no es cierto? Estaba fracturado y fragmentado y hoy día la gente lo cuida. Me acuerdo cuando iba a abrirse, yo dije, pongan por favor peces y patos en la laguna. Y me dijeron, se los van a comer, arquitecto. Están gordos, ¿no es cierto? Creían que el pato era arroz con pato al día siguiente. O sea, esa era la idea de la violencia en el corazón de la ciudad, en lo que hoy es el Parque de la Exposición, siempre lo fue, ya, el Parque de Lima. Ergo, esa misma gente cambió. ¿Ya? Descubrió que el espacio público era amable, era para ellos, entonces ese empoderamiento de la ciudad se convierte en un cambio de registro. En cambio, claro, si la ciudad te agrede, si la ciudad está llena de espacios completamente, lo que pasa en la Costa Verde, lo que pasa en el río, que son espacios negados, son baldíos, son basurales, son botaderos. Entonces, bueno, pues yo sigo votando, yo sigo, ¿no es cierto?, malogrando eso que me agrede, ¿no? Pero yo creo que los limeños no somos bestias, o sea, hay un comportamiento inteligente, incluso en ese mundo que a veces es delincuencial y marginal y un poco excluido, ¿no? Augusto, pero el limeño de los años 50 era un limeño mazamorrero, de pura cepa. Claro. Oye, ¿cómo es el limeño? ¿Qué características tiene? Bueno, claro, Chabuca Arana tenía esa explicación de la casa en la que vivían muchos, en el patio de atrás, en la huerta, en los altos, cómo todas las clases sociales compartían una sola casa, ¿no es cierto? Y el negocio, el comercio, ¿no? Es verdad, Lima tenía, a pesar de grandes diferencias, tenía un sentido de suma, ¿no? De menos violencia y fracturas, ¿no? Hoy yo creo que la ciudad, claro, te cobra vivir mal demasiadas veces en demasiadas zonas de ciudad, ¿no? Y todavía tenemos una idea de Lima muy ficticia, ¿no? Muy mentirosa, ¿no? O sea, esa Lima de los valses bonitos, ¿no? O sea, la novia de no sé qué, todo o sea, sí. Tiene todo un... Señor Manuel, claro, caballo de paso. Exacto, ¿no? Claro, la propia Chabuca que fue cambiando, pero incluso la propia Alicia Maguiña empieza también con una visión muy idílica, claro, ¿no? Entonces Lima es una ciudad, pues, maravillosa. Las 3 veces coronada de Villa. 3 veces coronada, ¿por quién? Por los Reyes Magos. O sea, como Lima se funda el 18 de enero, los reyes eran los 3 Reyes Magos. Nunca vieron ningún rey, mentira. O sea, pero hemos vivido con coronas, con la idea de la gran ciudad colonial. Fue muy importante, la ciudad de América del Sur, ¿de acuerdo? Pero la hemos mitificado, ¿no? La ciudad jardín también le decían. Claro, la ciudad jardín eran chacras, ¿no es cierto? Claro, en los años 60, 50, que yo todavía me acuerdo, te acordarás tú, claro, ¿no es cierto? Que había, pues, no sé, vacas en lo que es Aurora. En Aurora, en San Isidro. ¿No es cierto? Y en San Isidro.
De manera tal que, claro, sí había verde adentro, pero no es que fuera ciudad jardín, como eran las ciudades inglesas o las ciudades, ¿no es cierto?, en las que el jardín era tuyo. Lógico. El jardín estaba al costado de tu casita y era de otro. Y acá han habido ciertos proyectos que se han quedado truncos, esto del transporte público, por ejemplo. Esta reforma del transporte público, ¿está ahí, no está? ¿Cómo se hace para que esto funcione? Sí, pues yo creo que a Susana Villarán le faltó tiempo y quizás inteligencia práctica para materializar cosas que si no las entregas hechas nadie las entiende, ¿no? Correcto. Entonces este tema de que... Tienes que terminarlo. Claro, o sea, a mí me fregaba mucho que ya está el 80% de la Costa Verde, y yo quiero que esté al 100%, así sea un trozo, pero no al 80%, y no puedo caminar encima del 80%. Ya. Entonces allá hubo una falla, ¿no? Porque claro, yo sí creo que hubo un mérito enorme en tratar de frenar, incluso parando huelgas, desarmando esta lógica mafiosa, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, o sea, ¿qué cosa es una combi? Es una cosa que va a toda velocidad, por donde le da la gana, ¿no es cierto?, que tiene unos llenadores que les pasan el dato de cómo correr más, ¿no es cierto?, que atropella a quien sea, que para donde le parece, por Dios, o sea, de transporte público nada, ¿no es cierto?, privado no más, ningún sentido del servicio, ¿ya?, con habilidades, está por todas partes, lo que sea, pero digamos es un no sistema, ¿no es cierto? Ya, entonces convertir esto en rutas razonables. ¿Tú te puedes imaginar en una ciudad europea con un plano con 650 líneas adentro? ¿Hay plano posible con 650 líneas? ¿Tiene lógica alguna que haya 650 maneras de moverse, de dónde a dónde, para qué? Entonces las líneas hacen esto, para tener la combi llena, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto para hacer negocio. Entonces, con ese transporte no hay ciudad que resista, ¿no? Entonces, claro, haberlo cambiado era importante, pero que ocurra, no que entregues el último día algo a medias, que después te lo tumban, ¿no es cierto?, con prensa y con contestación, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre esta cultura combi, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Lima, Hora Cero, era un libro de Enrique Congrains, de cuentos, ¿te acuerdas, Augusto? Yo he sido del centro de Lima, me he paseado por el centro de Lima cuando se podía vivir ahí, y ahora he pasado por ahí, está todo derrumbado, tapiado, muy pocas cosas funcionan. ¿Qué ha pasado? Yo tengo mi teoría de que al centro de Lima lo mató el toque queda, porque todos iban corriendo y se quedó sin noche. Claro. Y se quedó sin movida, ¿no? Y recuerdo que en Madrid los que recuperaron para Eterno Galván en la democracia al principio me decían hay que llevar la movida al centro. El centro tiene que atraerte, tiene que ser voy porque me provoca, porque pasan cosas. Eso es verdad en Madrid, en Barcelona, en París, en cualquier ciudad. El centro. El centro es el centro, acá el centro es periferia. ¿No es cierto? Ahora. Pero fue. Exacto, tú has gozado como yo, las galerías de arte, las librerías buenas, ¿no es cierto? La Colmena era una cosa... Los restaurancitos, los chismes, los cafés, los grupos de intelectuales, todo pasaba. Entonces, en el fondo, no era el centro, era perderte la vida de la ciudad. Entonces, esa devolución del centro, y hoy, eso que tú comentas, hay más de 1 millón de metros cuadrados construidos vacíos en el centro. Porque se vive mal, porque tener una oficina ahí es desprestigiarte, no prestigiarte, porque no es operativo, no hay manejo bueno del estacionamiento. Entonces, en el fondo es un centro que se va vaciando o que solo se usa en un trocito, en un fragmento, ¿no? Claro. Por eso es que yo hace mucho tiempo propuse recuperar el río. Porque si yo recupero el río, recupero todo el centro. O sea, 3 kilómetros de centro, desde Barrios Altos hasta, ¿no es cierto?, Monserrate y más. Se convierten en algo tocado por, ¿no es cierto?, un espacio valioso, ¿no? Ese era el proyecto Río Verde. Claro, entonces ese es un proyecto que tiene años de años, que había sido formulado de varias maneras, en varias administraciones, desde Belmo, con Andrade, ¿no? Hay maquetas hechas a lo largo del tiempo, desde el plan del centro de Lima, era el proyecto axial para recuperar el centro. Claro. Con eso recupero el centro, sin eso no puedo, porque son fragmentos ya. En cambio eso hilvana y genera.
y además ya elaborado más allá, genera puentes, genera que el otro lado, que el RIMAC también se rescate, ¿no? Entonces, y por eso es que yo me indigné, porque me parece lamentable, que se anule algo comprometido, ¿no? Que era que la línea amarilla, que iba a haber sido una vía útil, pero para la cual el centro era un obstáculo. Era ahí, ¿cómo voy de 14 minutos de acá para allá por abajo? Y por lo tanto no voy al centro, eludo el centro. Claro. Y yo los convencí con otras personas, cuando rentó la alcaldesa Villarán, oye, por Dios, el centro es destino. Ustedes que van a cobrar peaje, van a cobrar más peaje. O sea, si en el centro pasan cosas, va a ir gente al centro. El centro no se elude, el centro se activa. Pero perdóname, Augusto, se ha dicho que no hay expediente técnico y que no había presupuesto. ¿Es verdad eso? No, por favor. El expediente, o sea, el presupuesto está. O sea, este fideicomiso había destinado 72 millones de dólares a estos espacios públicos que acompañan la Vía María, que eso es el proyecto Río Verde. Incluso como siembra de un proyecto más extenso. O sea, pero se escogió 4 puentes peatonales, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y el corazón del centro, Cantagallo, ¿no es cierto?, la recuperación de Barrios Altos, del RIMAC, de Monserrate, desde el Tacna, hacer un paseo al costado del río, montar bicicleta en el centro, ¿no? O sea, conectar, llevar allí gastronomía, espacio vivo. ¿Mixtura se podría hacer ahí, por ejemplo? Claro, si incluso el propio Augusto Acurio lo ha pedido, ¿no es cierto? O sea, Gastón ha dicho que el lugar es ese, y se había dicho eso. Cantagallo es un espacio subutilizado. Con los chipivos nos pusimos de acuerdo, claro. Se portaron admirablemente bien, aparte que es un grupo cohesivo, tú sabes, pues uno de ellos toca en la zarita, ¿no es cierto? O sea, es gente que guarda su cultura. ¿no? Pero se ha integrado a la nueva. Pero se ha integrado plenamente a esta Lima nueva, ¿no? Entonces, correcto. Era un proyecto para toda la ciudad, ¿no es cierto? Y que yo creo que se va a hacer sí o sí. Yo confío que ahora el gobierno central diga, lo hago yo. Ahí genero empleo, recupero un centro que si no, no se recupera, ¿no es cierto? Llevo turismo, genero espacios de gastronomía. ¿Cómo va a ser Lima capital de la gastronomía? En San Isidro. No frieguen, pues. No, pues. Pero Lima es una de las pocas ciudades, pocas capitales, que tiene playa. Claro. ¿Y por qué no? Lo que yo siento es que los peruanos, los limeños básicamente, vivimos de espaldas a la playa, que lo utilizamos como si fuera un botadero de basura. ¿Eso ha sido siempre? Sí, mira, incluso historias, ¿no? Gallinazos sin plumas, la película de, ¿no es cierto?, de Lombardi, claro, ¿no? Claro. Ya. En el fondo era el botadero, el refugio del mundo inexplorado. La Herradura se había vuelto un atracadero, ¿no es cierto? Hasta asaltaban turistas y les robaban las maletas allá abajo. O sea, está ese espacio adelante, pero un espacio completamente marginal, y todos los días se echaban o siguen echando camiones que los municipios dejan pasar y les hacen señales para que echen un desmonte que tiene basura, y si no, que hacen al costado los recogedores y los vendedores de basura, ¿no es cierto? De modo tal que también el negarse el litoral era pues de locos, ¿no? Y el manejo del litoral a pedacitos, la ley es un desastre, la ley de la Costa Verde, porque les entrega en propiedad a cada distrito lo suyo, con lo cual lo quiere rentabilizar. Entonces cada uno quiere sacarle renta a lo que tiene delante. Y no tienen ningún respeto por el concepto del litoral. El mar no sabe en qué distrito está. Y la basura que echas en San Miguel se va nadando a la punta, ¿no es cierto? Claro. Y la contaminación es un fenómeno que no se mide por distritos. Pero perdón, Augusto, ¿no hay una autoridad autónoma de la Costa Verde? Yo siempre... Tiene ese nombre, ni es autoridad ni es autónoma. No es autoridad, nadie le hace caso, autónoma no tiene un cobre. Ya. Es un maestro de ceremonias inútil, ¿no es cierto? Y en el fondo cada distrito hace lo que quiere. O sea, Chorrillos nos ha llenado con estas estatuas medio fecieras, ¿no es cierto? Pone un comercio donde quiere. Barranco ha construido hacia abajo y no hacia arriba, rompiendo el paisaje, una arquitectura lamentable, ¿no? Se ha apoderado del frente, anulando la posibilidad de un malecón, ¿no? No es como Copacabana, por ejemplo, que acá está la playa, acá está la pista y al frente están los restaurantes, los edificios. Claro. Uno cuando va por abajo de la Costa Verde no ve el mar ya. Pero mira, si ni siquiera los turistas van. O sea, el bus de turistas no los lleva a la Costa Verde. No, pues. O sea, un europeo que no ha conocido el Océano Pacífico no lo pasean para que salude el Océano Pacífico. O sea, así de idiotez, ¿no es cierto? Y en el proyecto que hicimos hace 6 años o 7, el mar estaba más atrás y no se tocaba un gramo de arena, quiero que quede claro,
Pero había malecón, había paseo, había ciclovía, ¿no es cierto? Había puente peatonal, todo el mundo llegaba por todas partes en puentes peatonales para llegar a la costa. Sí, señor. La costa estaba ofrecida, ¿no? Pero tendría que haber pues deporte, vóley, canchitas de noche, ¿no es cierto? Música, espacios culturales, vitalidad. Pero de quién es nadie sabe. O sea, cada distrito dueño de su suelo, pero todavía, por ejemplo, hemos diseñado una serie de concesiones para restaurantes, no las han entregado, ¿no? Magdalena está a veces entregando en alquiler, cerrando malecón, por Dios, o sea, esto es cualquier cosa, ¿no? Hay circos ahora, ¿no? Entonces, al final, este tema es lamentable, o sea, es la única capital de América del Sur que está delante del mar, claro. Lo que tiene delante Buenos Aires o Montevideo parece mar, pero es río. Sí, señor. ¿No es cierto? De modo que mar nosotros, nadie más. Ya, y sin embargo, ese mar es botadero, ese mar es abandono. Incluso históricamente, Sedapal nos ha llenado de desagües el mar para ahorrar tubería. O sea, porque nadie sabe de quién es qué. Y por lo tanto la ciudad se gestiona a puchos por actividades específicas, ¿no es cierto?, con superposición de autoridad. Somos unos suicidas. O sea, la ciudad es así porque nos lo merecemos, tristemente, ¿no? Otra vez regreso, Augusto, los peruanos, los limeños nos quejamos, pero ¿cuál es la solución? Yo supongo que asumirse en una sociedad que ha sido clasista, racista, ya es todavía, ¿no? Ya, segregada, fracturada, ¿no? Los mexicanos lo tienen más fácil, ¿no? Se quieren más, ¿no es cierto? Hace rato, ¿no? Se quieren más. Probablemente ya eso empieza a pasar en generaciones actuales, la gente es más igual, ¿no es cierto? Ya las oportunidades están más abiertas, ya no hay estas barreras, ¿no? Quizá parezca ahora, ¿no? Y siguen los jóvenes, además hay una voluntad de cuidado del ambiente, ¿no? Entonces yo espero que seamos mejores ya, ¿no es cierto? Pero estamos arrastrando una crisis de liderazgo espantosa, política, ¿no es cierto? Y por lo tanto todavía tenemos con demasiado poder a un conjunto de personajes que se parecen a esa parodia anterior y no a lo que la gente espera, ¿no? Claro. Así que seamos optimistas, yo confío que el Perú se vuelve mejor cada día porque el reclamo del ciudadano va a aparecer. Eso le pasó a Colombia, ya, como comenzábamos, porque rescató el sentido de que el parque es mío, yo tengo cerca de mi casa un espacio valioso, lo cuido, soy un ciudadano, no soy un marginal, puedo llegar a cualquier parte, tengo oportunidades. Tú en París puedes vivir mal, pero estás a 30 minutos de cualquier sitio, ¿no es cierto? El metro es un gran igualador, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo el mundo participa de un conjunto de oportunidades. Acá, según donde vivas, eres o no eres, ¿no es cierto? Entonces, esa negación, esa fractura, por ahí estaría resolver eso sería la solución, el camino de solución, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, han habido arquitectos destacados en el Perú, en Lima. Uno era el maestro Héctor Velarde. Ah, claro, viejo maravilloso, claro. ¿No? Sí. Que había, además humorista, había escrito un montón de libros. ¿Qué hubiera hecho Héctor Velarde si tendría que ir a la Universidad de Lima por la Javier Prado? Se hubiera muerto. Además él diseñó, pues, ¿no? Yo lo ayudé en uno de esos edificios, tú sabes, yo era chiquillo, pero claro, casó con una prima y papá, así que le tenía cariño y él me lo tenía a mí. Sí, pues, ¿no? Él fue de los amantes más cariñosos por la ciudad, ¿no? Y hace unas caricaturas de la avenida Tacna en su época, ¿no es cierto?, con todos los edificios de diferente tamaño, que decía que parecían chisguetes que se disparaban y que los edificios medían lo que apretabas el chisguete, ¿no? Hoy hablaba del del peine roto del edificio con diferentes alturas, digamos, ¿no? Pero era una persona encariñada con la ciudad, ¿no? Decía cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, que los limeños sabemos mentir. Por ejemplo, San Francisco es de adobe, que quiere ser piedra, pero son tan grandes las piedras que te das cuenta que no son piedras sino son adobes, ¿no? Entonces, en el fondo, hasta cuando mentimos somos verdaderos. O sea, le tenía mucho cariño y yo creo que en lo que dice él hay una inteligencia, una sabiduría y un afecto por la ciudad, ¿no? Sí, pues, pero tenía una capacidad de asimilación, ¿no? O sea, claro, él entendía que las cosas iban cambiando y nunca se sintió ajeno a pesar de toda su cultura tan fina, ¿no? Había estudiado en Europa, pero además sabía que Lima era el mundo del supermercado, leí un libro. Claro, lindo. ¿No? Recién los astronautas habían aparecido. Claro. Y pasó algo.
en ese momento Lima cambió, en los 50, 60, claro, y él asumió el cambio. Claro, evidentemente esa modernidad, es que es verdad, en los años 40 y 30, los palacios, por ejemplo, el Palacio de Justicia, que es una imitación 60 años tardía del de Bruselas, sin cúpula, porque para qué pones cúpula, ya. El Palacio de Gobierno, que malogra lo que había y que es un edificio con estacionamiento para ministros, y era una fachada de plaza, ¿no es cierto? Claro. Y así, el Palacio Municipal, que no es donde chambear. El Palacio Municipal es todo para ceremonias, todo es dorado, todo tiene purpurinas, es para manche banderas, pero ¿dónde trabajas? O sea, es un palacio para el amigo del presidente designado a dedo, para lucirse, no para trabajar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, los modelos de los 30 y 40 eran de un autoritarismo espantoso, ¿no? Claro. Y por eso la modernidad reacciona contra ese neocolonial, ¿no? ¿Ya? Que no era todo, porque había neoandino, neoperuano, que tenía un contenido distinto a querer regresar a ser españoles virreinales, digamos, ¿no? Entonces, Velarde creo que intuye y eso, y su arquitectura de los baños de Miraflores y otras casas era muy moderna, ¿no? En La Punta, en varias cosas, tiene cosas muy bonitas. Entonces, yo creo que es una mente muy lúcida que habría que reencontrar. Escribe arquitectura peruana con ese nombre, el 46, y es una tesis de que la arquitectura es mestizaje, muy bonita, porque dice que en el fondo el mundo español se entremezcló y por lo tanto en la arquitectura incluso vernacular hay cosas, tú encuentras no sé, pues, en el Cusco, episodios vascos de Segovia, o sea, la arquitectura se parece a otras, en fin, tenía una idea muy bonita del mestizaje, ¿no? Que es lo que nos falta, asumirlo. Y ahora estamos viviendo la cultura combi, el achichamiento en esta ciudad que ya no tiene ni siquiera es 2 culturas, sino son 10 culturas. Claro. Ahí, que produce, bueno, y que produce cosas bonitas también. Que produce cosas bonitas, pero que produce también sus defectos cuando hay exclusión, no pertenecer, la reja. Hostilidad, la reja, por ejemplo. La reja es una, claro, que la reja, una característica, claro, ¿no? Duró pues 15, 20 años esa obsesión por la reja. Además eran unas rejas puntiagudas, ¿no? Para clavarse por todos sitios, ¿no es cierto? Eran verdaderamente horrendas, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo eran pues casi lucimiento, ¿no? Sí, pues hemos pasado por todo. Ojalá estemos de regreso pronto a una cosa amable, porque creo que Lima es cariñosa, es amable, ¿no? La cocina está demostrando pues que tenemos sentido del sabor, y la gente que viene le gusta la simpatía, la amabilidad, ¿no? Pero esa amabilidad se volvió hostilidad en la ciudad es dura, la ciudad es manejar, ¿no? O sea, manejar en Lima es para que te den un premio, ¿no es cierto? O sea, tú no sabes, un europeo quiere manejar y no entiende nada, ¿no es cierto? Porque la izquierda es la derecha, es el centro, tu guardia se mete en cualquier sitio, nadie respeta ningún carril, las cebras son adorno, claro, ¿no es cierto? Los peatones que creen que tienen derecho les pasan encima, o sea, todavía tenemos que reaprender a ser ciudad, ¿no? Augusto, yo planteaba que en la universidad se le enseñe, porque los chicos tienen muchos problemas para llegar a la universidad. Yo tengo un curso que se llama Lima 1, Lima 2, cómo ser limeño, o sea, cómo manejar su ciudad, cómo manejarse en esta ciudad. Pero eso lo dejamos para el siguiente programa. Hemos tenido el gusto de tenerte acá, Augusto, y con ustedes será hasta la próxima semana. Gracias, gracias.